Este próximo domingo, 6 de junio, los mexicanos vamos a votar y a pesar de que es una elección intermedia, es también considerada la elección más grande que hayamos tenido en la actualidad. Las encuestas nos dan una idea de lo que puede venir, aunque pues esta no siempre es precisa y para mí es un gusto poder conversar acerca de lo que podemos esperar para estas elecciones con Roy Campos. Roy Campos es uno de los encuestadores más respetados de nuestro país, es presidente de Consulta Mitofsky, actuario y matemático por la UNAM con maestría en estadística y actuaría, así como otros estudios. Es colaborador de varios medios de comunicación, entre ellos el periódico El Economista. Roy Campos, si me hubieras preguntado en diciembre del año pasado o en enero de este año, pues casi te hubiera yo dicho, estoy esperando un carro completo a favor de Morena en estas elecciones. Hoy se ve mucho más cerrada la elección. ¿Estoy equivocado o eso es lo que ha pasado? Hola, primero, gracias por la invitación, Sergio. Lástima que ahí en la silla que tienes a un lado no estoy sentado, ¿no? Para hablar más en corto, pero así, Para la así son los próxima. tiempos. Ujú. Oye, mira, efectivamente, o sea, en diciembre y enero solo había un personaje con voz, solo había una salida de información o de propaganda, como le querramos decir, que era López Obrador. Y ahí en ese momento parecía, uno, que Morena de las 15 gubernaturas que se venían se llevaba todo, y dos, que no había un partido que se lo pusiera, ¿no? En esos momentos anunciaba él la formación del BOA, casi, casi como dando instrucciones a lo que luego pasó, y hubo campañas, y en las campañas la voz opositora tiene más repercusión, en cada estado hay contiendas que se ven más, en cada municipio, y las condiciones han cambiado. Hoy no podemos decir que sea la misma, y si qué pasó en esto, pues Morena bajó. O sea, entonces las elecciones se hacen más cerradas. Ojo, cuando tú ves lo nacional y cuando ves los porcentajes de preferencia de los votos asociados al López Obrador de los partidos y de los contrarios, ahí no hay mucha variación. Ahí siempre se ha mantenido todos los votos hacia López Obrador entre el 39 y 43, 38, 43, por ahí andan, y los opositores andan juntos, por ahí del 30, todos juntos, o el 35, pero, pero eso no se ha movido mucho. Lo que se han movido son las contiendas locales y la posible distribución del Congreso. Esas dos se han movido. Hemos visto unas sorpresas, hemos visto, por ejemplo, cómo se cae Clara Luz Flores en Nuevo León, cómo surge Jorge Hank en Baja California cuando nadie pensaba que eso pudiera ocurrir. En fin, estamos viendo una serie de contiendas mucho más cerradas de lo que hubiéramos pensado hace algunos meses. El San Luis Potosí. Ujú. ¿Qué, Campeche, ¿no? Cosas, hay por ahí de los 15 estados, unos 6 que parece, o 5 a lo mejor, que parece que no hubo campaña y que la lectura hoy es la misma que hubiera sido en enero, febrero, ¿no? Y podríamos decir que Querétaro, ¿no? La lectura es la misma, Colima, Nayarit, a lo mejor Baja California Sur, que esas lecturas son las mismas, pero en el resto todas han cambiado por una o por otra razón. Sustitución de candidatos, un candidato que le toca los glúteos a una u otra candidata, el surgimiento de figuras, movimientos ciudadanos de repente creciendo, un gobernador atacando a la candidata de su partido. Es decir, en todas pasa algo y eso movió las cosas, ¿no? Lo de Sonora, ¿no? El asesinato de Abel Murrieta, declinación de Ricardo Burs, escándalos sobre propiedades, que generan movimientos, porque recordemos, una elección es información y sentimiento. O sea, te ujú. genero sentimientos por medio de la campaña y te doy información. Y con eso oriento el voto, con las dos, con la información que tengo y el sentimiento. Bueno, esos cambian durante las campañas, por eso cambian preferencias. Roy, tengo la impresión de que hay como dos elecciones paralelas. Uno es la federal, una es la federal para diputados, pero las otras son las contiendas por los gobiernos locales, por los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. ¿Estoy en lo correcto? Sí, mira, tampoco es justo decir que todo es local. O sea, Ujú. no es justo decirlo. ¿Por qué? Porque hay un paraguas nacional y una conversación nacional y un presidente que está metido todos los días en la conversación. Es decir, si hay un paraguas nacional de manera que el plebiscito, porque nunca una elección intermedia había sido tanto planteado como un plebiscito, ¿no? Ni en el 3, ni en el 9, ni en el 15, ni incluso ni con Salinas en el 91. Es la primera vez que el presidente abiertamente se mete diciendo casi, casi conmigo o contra mí. Y Morena utiliza esa figura y la oposición utiliza esa figura. Es decir, por un lado, esta figura nacional del plebiscito y por el otro lado, en cada elección,
candidatos montándose o no montándose. De hecho, fíjate, la campaña tradicional de Morena en los estados y en los municipios es voto masivo a Morena. O sea, el voto masivo a Morena significa ni siquiera voltees a ver al candidato. Nuestro presidente quiere ese apoyo, lo quiere en todas las boletas. Entonces, de alguna manera sí, Morena está tratando de llevar el referéndum nacional a los estados, mientras la oposición está diciendo, no, fíjate en el candidato, fíjate cómo soy mejor que él, tengo más experiencia, soy más decente. O sea, la oposición tratando de hacerla local y Morena tratando de hacerla nacional. ¿Y qué tanto pesa la figura del presidente? Mucho, 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 mucho. A ver, mucho. No se entiende. De alguna manera, el presidente ha logrado, así como en el 2018 logró aquel ya sabes quién, sin decir el nombre, ya era ya sabes quién. Incluso muchas de las comunicaciones en la intercampaña, donde no se valía pedir el voto, simplemente hablaba de ya sabes quién y no violaba la ley, porque no decía ni partido ni nombre, pero se entendía quién era. El presidente ha logrado equiparar su figura a la 4T y el 4T a Morena. Y entonces, Morena sin López Obrador prácticamente no tiene ningún activo que mostrar. O sea, no tiene gobiernos locales bien evaluados, salvo de la Ciudad de México, donde sí está bien evaluado, pero no tiene gobiernos locales bien evaluados, no tiene logros económicos, no tiene logros de seguridad. Y entonces lo único es, me monto en la esperanza y en la imagen de honestidad de nuestro presidente. Y entonces Morena, 4T y el presidente están ligados, están ligados. Entonces el presidente está jugando, es el elefante en la habitación, el que no está en la boleta, pero está en la mente a la hora de votar. Nos dice la experiencia que en las elecciones intermedias el partido en el gobierno a nivel federal tiene siempre un retroceso, pero no lo estamos viendo en este proceso, ¿sí? No, no. Fíjate, si esto fuera una elección presidencial, que no lo es, abriste bien el programa diciendo no es una elección presidencial, hoy estuviéramos viendo una ratificación de la decisión del votante del 18. O sea, hoy estuviera el presidente obteniendo la ratificación de decir sí queremos que gobiernes, si fuera una elección presidencial, e incluso tal vez hasta sacando con mayor porcentaje en términos acumulados, porque pues, por ahí anda su preferencia acumulada de todos sus partidos. Pero no es una elección presidencial, entonces no se trata de ver quién tiene más votos, ni se trata de ver incluso quién tiene más del 50% de los votos. No, es una elección de diputados donde prácticamente la duda no es llegar al 50, sino al 67. Pero efectivamente, la primera lectura desde el extranjero podría ser, ¿ratificaron o no el 18? ¿Hubo un castigo sobre el 18? ¿Le fue mal al presidente en sus primeros 3 años? Y yo creo que no. O sea, sí ratifican su decisión. Lo que pasa es que si vemos los resultados en lo económico, en lo social, en la pandemia, los resultados no son tan positivos. La economía dejó de crecer con Andrés Manuel López Obrador, se desplomó en el 2020. Tenemos por lo menos más de 200,000 muertos de COVID, quizás 2 o 3 veces más en términos reales. Sin embargo, nada de esto parece afectar la figura del presidente. Es un presidente protegido por un teflón como yo nunca lo he visto. ¿De dónde sale eso? Mira, y te faltó decir, ¿no? Los muertes también de la inseguridad que no bajan, También. o sea, se mantienen en los niveles altísimos. Es decir, su logro es haber hecho aquel punto de inflexión. Dejó de crecer, sí, pero lo agarraste arriba y lo mantienes arriba. Tampoco es ningún logro, ¿no? Inseguridad, economía, 8 trimestres cayendo. Los últimos 4 de la pandemia, pero también llevamos 4 antes de la pandemia. Es decir, sí no hay resultados ni económicos ni seguridad, y la corrupción tampoco ha disminuido. Sin embargo, el presidente lo disasocian del resultado de gobierno. En parte porque el teflón, si quieres que le llama, es una narrativa potente, muy potente narrativa, y una ausencia de narrativa que se le equipara enfrente. O sea, hay una narrativa de él ligado junto al pueblo siempre, y no hay forma de separarlo del pueblo porque él siempre está con el pueblo y siempre hay un grupo opresor, un grupo opositor, y toda crítica la ubica ahí, descalifica al que da la crítica y no a la crítica misma. O sea, es una narrativa muy poderosa, muy creíble, un comunicador que la hace creíble, y enfrente una ausencia de comunicadores de ese tipo, una ausencia de narrativa. Sí han llegado a pegarle en algún momento las popularidades,
pero no tienen que ver con la narrativa del opositor, sino por los hechos reales. El feminismo, lo del metro en su momento, los padres de niños con cáncer. O sea, la parte de victimización le pega porque no hace una conexión con ellos, pero no hay ninguna narrativa, ¿eh? No hay ninguna narrativa. La polarización le conviene sabiendo que tiene el polo mayor, entonces polariza diciendo, pues si me quieren atacar, me ataquen los poquitos porque la mayoría está conmigo. Entonces yo creo que el teflón se llama una narrativa potente que ha sabido construir durante muchos años y la mantiene. En los últimos años, en las últimas décadas, hemos visto que la participación electoral en las elecciones intermedias es baja, 40 y tantos por ciento, 42, 43, 44, y en las presidenciales 63, 64. ¿Qué esperas en esta elección? ¿Va a cambiar por la propia importancia que tiene? Que crezca. Mira, efectivamente, en ninguna elección intermedia de este siglo hemos superado el 50%. Hemos estado entre el 43 y el 48 y ahí nos hemos mantenido. Y nunca hemos superado el 50%, pero en esta va a subir por 3 razones, ¿no? Una, pues que hemos venido creciendo en las últimas, está bien, creciendo, pero poquito, eso no alcanzaba para llegar al 50%. La 2 es la concurrencia, ¿no? Mientras en 2015 tuvimos 48, pero solo la mitad de los estados tuvieron elección local. Y en esa mitad la participación fue arriba del 53. En la otra mitad que no tuvieron elección local fue 41. Eso fue lo que compensó. Hoy no, hoy 30 estados tienen elección local. Entonces, de alguna manera se va a cargar a ser mayor de 50. Y la tercera razón es la polarización. La gente sale a votar cuando está interesada en la política, cuando siente que hay algo que defender. Y creo que hay 2 grupos, esta polarización, alguien que dice hay que defender el proyecto, revolución, 4T, y otro hay que defender al país, democracias, autonomías, pero hay 2 grupos interesados en participar. Creo que va a ser más del 50. Y si lo multiplicamos por un padrón electoral de más de 94 millones, vamos a tener más de 47, 48, acercándonos a 50 millones, lo que nos volvería la tercera elección más concurrida de la historia, después del 18 y del 12. Entonces yo creo que la participación va a ser alta. ¿Cuál es la lección más importante de esta campaña que está por concluir y que nos va a llevar a la votación el 6 de junio? Mira, te voy a decir dos. Uno, los estados está bien, siempre son interesantes, ¿no? Pero decirte si Morena gana 8, 9, 10, realmente eso será lo importante, pues yo creo que en cada lugar es importante, igual que cada municipio. Pero a nivel nacional es, uno, las famosas 2/3 partes. O sea, si el presidente logra 2/3 partes, no es fácil que lo logre, 2/3 partes, 334 diputados, 333 se queda poquito del 67, entonces 334 si logra. Hoy la probabilidad está, digamos, 2-1 en contra. 2 partes que no la logra, una parte que sí la logra. Entonces los momios están 2-1 a que no, o sea, es posible, pero poco probable que la logre. Esa es una. Pero hay otra que de repente no se ha mencionado. Algo que se juega es el éxito o el fracaso de este experimento de bloque opositor. O sea, si este bloque opositor, PAN, PRI, PRD, logran arrebatarle esa mayoría, si logran, más o menos tiene continuidad, ya podemos ver ese bloque rumbo al 2024. Si fracasan, va a haber rompimientos, entregas de cuentas, el PAN va a tener que explicar lo que perdió, el PRI lo que perdió, ¿no? Y el ganador va a ser Movimiento Ciudadano al no irse con el bloque. Es decir, también se juega la presencia o no de un bloque opositor que ya esté presente en el 2024 desde hoy. Entonces, ahí sí se está jugando también algo. Muy bien, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, un gusto y hay que votar, hay que llamar a votar. Claro que sí. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.